Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos como siempre a las últimas noticias del medio ambiente. Una noticia que circula en algunas agencias internacionales señala que al parecer las autoridades australianas habrían sacrificado a unos 700 koalas, especie emblemática del país, debido a supuestos problemas de superpoblación. La noticia causa revuelo en algunas organizaciones ecologistas que critican los pocos esfuerzos del gobierno de Australia para proteger a dicha especie. Koalas en peligro. Australia es reconocido sin duda alguna por la existencia de koalas en todo su territorio. Cada uno de estos marsupiales disfruta de los árboles de eucalipto en los cuales duerme hasta 18 horas diarias. Lamentablemente, en los últimos años, el abandono por parte de las instituciones gubernamentales y el crecimiento indiscriminado de la minería y la construcción pusieron en peligro a esta noble y exótica especie. El gobierno australiano anunció en diciembre unas recomendaciones para mitigar el efecto de la actividad humana en la población de koalas, pero para muchos ecologistas la misma no contiene una iniciativa radical para la recuperación de la especie. Esto desató una ola de indignación por parte de las organizaciones conservacionistas de Australia. Llevo 20 años trabajando en esto y jamás he visto la especie tan amenazada y a la vez tan poca preocupación por parte del gobierno. Las organizaciones exigen al gobierno una legislación específica que proteja a los koalas y fomente un desarrollo sostenible para la conservación de dicha especie. En Melbourne, Australia, saludamos a Desley Wilson, ecóloga, investigadora de koalas precisamente. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Clímax. Buenos días, gracias por invitarme. En primer lugar, ¿quién está asesinando a los koalas en Australia y cuál es la razón para desaparecer a ejemplares de esta especie? Bueno, primero que todo ustedes tienen que entender que estas koalas están muriendo de hambre. Por ejemplo, en 2013 hubo una situación en la que el gobierno estableció que de todas maneras estas koalas están en unas condiciones muy pobres. Así que estas koalas, de hecho, de todas maneras van a morir. ¿Pero acaso no es una especie en vía de extinción? Entonces, ¿por qué aseguran unos sectores que existe un número considerable de koalas? ¿Quién tiene la razón? Bueno, en Queensland, en New South Wales, vemos una situación en la que las koalas tienen menos números, cifras y amenazas, pero aquí en Victoria la situación es muy diferente. Nosotros tenemos una población mucho mayor, es extremadamente grande y en algunas ocasiones hemos visto que muchas koalas se hacen daño entre sí. Y también vemos la situación en la que de hecho están muriendo de hambre. Así que me parece que es adecuada la intervención del gobierno en este caso en particular. Es algo mucho más generoso que verlas muriendo de hambre, porque es algo horrible de lo que ser testigo. ¿Qué podría pasar de continuar la matanza de koalas, especie característica de Australia? Si no hubiéramos tomado alguna acción, las koalas hubieran pasado por una muerte muy difícil, así que por el momento las cosas lucen muy bien. Pero sí necesitamos ciertas medidas con respecto a la población para asegurarnos de que la misma situación no vuelva a ocurrir. Una de las medidas sería tener control de fertilidad. Desley Wilson es ecóloga e investigadora de koalas. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Clímax. Muchas gracias por invitarme. Y el gobierno de Chile consiguió un acuerdo legislativo que abre paso hacia la protección de los glaciares que estarían en peligro por ambiciosos proyectos mineros. Para algunos ecologistas, dicha medida aún no es suficiente. Protección a glaciares en Chile. El gobierno de Chile firmó recientemente un acuerdo con congresistas oficiales y de la oposición para avanzar en la protección de los glaciares del país. Fueron acordados 14 puntos para darle forma a un proyecto de ley cuyo futuro ahora estaría en manos del Congreso. El pacto hasta ahora suscrito tiene como fin entregar un reconocimiento legal a distintas clases de glaciares y su entorno.
De igual forma, declarar los bienes nacionales de uso público. Sin embargo, existe preocupación por parte de ecologistas y de organizaciones como Greenpeace Chile, que aseguran que esa ley es discutida a puerta cerrada y que no cumple realmente las expectativas de protección de los glaciares en Chile. La pregunta es, ¿qué pasará con las licencias ambientales para quienes adelantan proyectos mineros en esa zona? Esta ley va en coherencia con los planes de desarrollo minero del gobierno y no supone restricciones suficientes para evitar la destrucción de glaciares a manos de la minería. Siendo estricto, el proyecto de ley no cambia demasiado las cosas que hoy tenemos. El proyecto Yellow Dog es un movimiento mundial para los propietarios de perros que necesitan su propio espacio. ¿En qué consiste este proyecto? Veamos. The Yellow Dog Project. Si su canino no es peligroso pero necesita su espacio, padece de miedo, es nervioso o está en proceso de recuperación luego de una dolorosa cirugía, necesita un cuidado y trato especial. The Yellow Dog Project es un movimiento mundial para los propietarios de perros que necesitan ayuda en esos casos. El proyecto invita a que los dueños amarren un listón amarillo en el collar de su mascota para que las personas los identifiquen y mantengan distancia o les dé tiempo para alejarse del camino. La medida ya es conocida en Europa, Asia, Australia y Norteamérica y busca extenderse al resto de continentes para construir un lenguaje mundial que genere conciencia para trato especial de los caninos. Expertos internacionales aseguran que los árboles de Amazonía inhalan menos carbono durante época de sequía. Árboles afectados por cambio climático. Un reciente estudio de la prestigiosa revista Nature asegura que el ritmo con el que los árboles de la Amazonía absorben carbono puede disminuir durante los periodos de sequía severa. Expertos de la Universidad Inglesa Oxford entregaron pruebas directas sobre esa considerada caída en la captación de carbono. Explicaron que cuando los árboles mueren tras su descomposición, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera aumentan, lo que acelera el cambio climático en época de sequía. A su vez, midieron el crecimiento y la fotosíntesis de los árboles en 13 parcelas diferentes ubicadas en la selva tropical de Brasil, Perú y Bolivia. Luego compararon los sitios afectados por la fuerte sequía de 2010 con aquellos que no estaban perjudicados. Establecieron que si bien la fotosíntesis fue constante entre los árboles no afectados por la sequía, la tasa fotosintética de las 6 parcelas afectadas por el tiempo seco disminuyó considerablemente. El estudio explica que es probable que esa situación dio lugar al aumento en el número de árboles que mueren en los años posteriores a largos periodos de sequía. Por su parte, la Red Mundial de Vigilancia de Ecosistemas dice que monitoreará aún más los bosques tropicales de América, África y Asia durante las próximas décadas para determinar cómo están afectados por los efectos del cambio climático. La reconocida agencia de noticias ambientales F Verde presentó la selección de 5 alojamientos exclusivos construidos sobre las copas de árboles en diversos sitios turísticos del mundo. Costa Rica, Hawái, Tennessee, Estados Unidos y en el Himalaya son algunos de ellos. Si los interesados quieren dormir en la cómoda copa de un árbol todo un fin de semana para ver de cerca a los pájaros y escuchar los sonidos de la naturaleza, pueden hacerlo en alguno de estos cómodos lugares. Allí disfrutarán de una grata experiencia.